Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy se trata entre el bien y el mal. Esa lucha terrenal entre el bien, el mal, la tiranía, la libertad, la enfermedad, la salud, ganar, perder, la vida, la muerte, la oportunidad, la tragedia. Vamos a tocar estos temas y vamos a traer un ejemplo que encontré en la vida de Jesucristo maravilloso para que todos aprendamos un poco. Así que en este momento le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de compartir su palabra viva y permitirnos que todos entendamos un poquito más sobre ella. Así que quiero comenzar con este versículo donde Jesús tenía un propósito cuando vino a este mundo. Él tenía, dos propósitos. Uno era venir y liberarnos del pecado, pagando con su vida, ¿no? Y el otro propósito era enseñarnos el corazón del Padre y cómo actuaba Dios. Entonces, en los 3 años que Jesús estuvo aquí enseñándonos el Evangelio, aprendimos muchos ejemplos de cómo piensa el papito Dios, el Padre. Así que aquí vamos a comenzar con este versículo donde Mateo 3:17, donde dice: y hubo una voz de los cielos. Este es el momento cuando el Espíritu de Dios entra en Jesús para que Él comience su evangelio por 3 años más. Él recibió el Espíritu de Dios como a los 30 años y predicó la palabra y vino a enseñarnos como hasta los 33. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Dios le dio una tarea a Jesús. El propósito era el que les acabé de mencionar. Y lo que entendemos con esto es que todos en este mundo tenemos un propósito. Lo que pasa es que a veces se nos hace difícil entender cuál es o encontrar ese propósito en este mundo. Pero este era el propósito del Señor Jesús, ¿ok? Y aquí es donde voy a relatar este momento en la vida de Jesús donde él tuvo encuentros entre el bien y el mal. Cuando el diablo estaba siempre en su mente, como nos pasa a todos en este momento, en esta vida, donde tenemos esa lucha mental entre las cosas buenas y las malas, los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Entonces entramos aquí en San Mateo 4:1 y dice: aquí en este momento es donde el diablo tenta a Jesús en varias oportunidades, pero como Jesús sabía de dónde venía, entonces nunca se dejó tentar. Sin embargo, déjenme hacer la lectura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ayuno era, el ayuno es abstenerse de comer y de beber agua o pues cualquier líquido y entrar en una profunda meditación. Entonces eso era lo que era ayuno. Entonces dice lo que es ayuno. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, o sea, Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Cuando él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la boca de Dios, es de la palabra escrita de Dios, porque a través de la Biblia es que él se comunica con nosotros, ¿no? Ahora, déjenme hacerles aquí un paréntesis. Y recordamos que en el video pasado decíamos que en Efesios 5.1 nos invitaba el Señor, donde dice, sed pues imitadores de Dios, donde nosotros estamos invitados a ser imitadores de Dios. Y este ejemplo relacionado con Jesús nos enseña cómo debemos actuar nosotros también ante esos pensamientos negativos que es el diablo intentando entrar en nuestras mentes para que nosotros nos sintamos afligidos, tristes, desconsolados, sin esperanza. Pero teniendo conocimiento sobre la palabra podemos cambiar esos pensamientos y tornarlos en forma positiva. Aquí también hay otro versículo donde dice, en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es otro paréntesis para que entendamos que nosotros podemos actuar como actúa Jesucristo. Entonces Jesús, volvemos acá al cuento. Entonces Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondía al diablo, declarándole que habían cosas que no se debían hacer, porque él tenía todo el conocimiento de la palabra. Pero el diablo insiste en otro tipo de tentaciones. Y aquí en San Mateo, capítulo 4, versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, el diablo lo estaba tentando a que él se lanzara a un vacío, pero Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí lo importante es que Jesús, si ustedes pueden captar este mensaje, es que Jesús siempre, por ejemplo, aquí decía, escrito está también. ¿Dónde está escrito? En la palabra. Aquí Jesús, como él tenía conocimiento de la palabra, pues porque estaba escrita por él, por Dios, entonces él tenía el conocimiento y él se defendía del demonio usando la palabra. Y eso es esa es la invitación que Dios nos hace, que estudiemos la palabra de él. ¿Para qué? Para poder traerla a la vida y poder protegernos y aprender de circunstancias en este mundo terrenal para que podamos vivir una vida mejor en mente, en cuerpo y en espíritu. Cuando Jesús hace referencia aquí donde dice él, escrito está también, no tentaréis al Señor. Aquí está en Deuteronomio 6:16 y lo busco aquí en Deuteronomio 6:16 y dice no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y Jesús estaba haciendo referencia a una escritura que estaba escrita cientos de años atrás de que él naciera. Así que es importante leer la palabra, leerla porque trae mucho conocimiento básico de cómo nosotros podemos vivir esta vida acá. Así que bueno, yo me acuerdo una vez, el diablo está constantemente haciéndonos tropezar. Yo recuerdo una vez, él nos hace tropezar con la ira, con la rabia, con los celos, con la envidia, todos estos sentimientos son del enemigo.
Recuerdo una vez que yo venía en una autopista en Nueva York, en el automóvil, y una de las situaciones que a mí siempre eh, colocaban mi espíritu en un malestar de enojo y de rabia era que cualquier persona me pitara mientras yo iba manejando y me pitara sin motivo alguno. Eso a mí me alteraba los nervios. Y resulta que una vez vengo yo por la autopista y vengo con mi hermana, con mi sobrina, con el hijo de mi sobrina, y vengo manejando y venía a una velocidad, a la velocidad de acuerdo a la autopista. Y recuerdo que viene otro automóvil y se me hace al lado, me baja la ventana y me empieza a hacer señas con los dedos. Ustedes me entienden, ¿no? Y diciéndome que porque iba tan despacio, que yo era un yo no sé qué, utilizando malas palabras, y como yo en ese tiempo pues no tenía tolerancia alguna ante esas situaciones, yo me acuerdo que yo tenía un vaso de McDonald's lleno de Coca-Cola, lo saco por la ventana y lo lanzo así, y el vaso llega y le cae exactamente en el espejo de este otro conductor que me estaba buscando pleito. Y resulta que, ¿para qué fue eso? Este señor empezó a acelerar enfrente de nosotros, se nos hizo al frente, paraba, frenaba. Fue una situación bastante frustrante porque ese señor, primero que todo, era temeroso manejando. Estábamos a una velocidad bastante rápida porque era una autopista. Mi sobrinita estaba con mi sobrinito, con el hijo de ella, que es mi sobrinito también. En ese momento el niño tenía por ahí 2 años, mi sobrinita y mi hermana. Y ellas comenzaron a llorar del susto a raíz de esta situación. Y yo lo que tenía en mi corazón era una rabia y una ira, que yo lo único que quería era acelerar mi carro y estrellarme con este hombre y que todo pasara ahí y que pasara lo que tuviera que pasar. Pero la rabia, el cólera que yo tenía no me estaba dejando pensar en que yo tenía a mi familia en el automóvil y que yo no debía haber actuado de esa manera desde un principio, porque si alguien viene y te agrede y te hace señas con las manos o te dice groserías, palabras obscenas, tú lo único que tienes que hacer es saber que son obras que quiere hacer el demonio para dañarte el día, para quitarte la vida, para colocarte triste, y no podemos caer en esas tentaciones. Así que todos sabemos que estas situaciones siempre pasan de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, quería contarles ese, ese episodio de mi vida que me llegó a pasar una vez, algún día. Ok, bueno, seguimos. En San Mateo 4:8 dice, otra vez el diablo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraréis, me adorares, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí esto es importante porque a veces nosotros tenemos que hablarle a Satanás y decirle, aléjate de mí. Yo sé que este pensamiento negativo que estoy teniendo no es de Dios, es de Satanás. Y te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que te alejes de mí. Cualquier espíritu de pereza, de tristeza, de celos,
de envidias. Esos son sentimientos del enemigo y tenemos que desecharlos en nombre del Señor Jesucristo. Porque son sentimientos que afligen nuestro alma, ¿ok? Y nosotros no queremos que nuestra alma esté triste, sino que esté contenta. Y para eso tenemos que tener el conocimiento de desechar estos pensamientos que habitan en nuestra mente todo el día, a cada minuto. Y Jesús lo hizo así. Recuerden que estamos, más nosotros, en Corintios 2:10 dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nosotros también lo podemos hacer. Sed pues imitadores de Dios. Así que si Jesucristo actúa así, nosotros deberíamos tener eso como ejemplo. Bueno, ya para culminar. Entonces le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Cuando nosotros declaramos con boca y con autoridad de que no queremos tener todos estos pensamientos, Dios se alegra, se regocija y nos manda sus ángeles servidores para que caminen con nosotros, para poder limpiarnos de cualquier dificultad, de cualquier peligro, de cualquier vicisitudes que tengamos en el momento. Y entonces es importante que triunfemos en este mundo, que triunfemos día a día sobre estos pensamientos negativos de entre el bien y el mal. Y necesitamos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos aplicar esta palabra viva. Yo quería traerles este relato que me parece algo maravilloso, que estas historias, ¿no les parece fascinante leer una historia sobre donde el diablo le hablaba a Jesús y Jesús con su conocimiento, con su poder lo desechó, no se dejó tentar? Y ya sabemos que eso pasó hace 2000 años y Jesús salió triunfador, y hasta el día de hoy lo recordamos con respeto, con grandeza, con amor. Y no solo eso, sino que lo queremos seguir como ejemplo, que es un ejemplo de vida perfecta. El mejor ejemplo que tenemos en esta vida es la vida del Señor Jesucristo, porque fue el único perfecto. Nosotros tenemos debilidades y bueno, pero lo importante es alcanzar la perfección como la de Él, ¿ok? Así que bueno, ya quiero terminar con esto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Que Dios los bendiga. Que mañana sea un día lleno de bendiciones. Que Dios los cuide, los proteja con su manto poderoso. Y les deseo 1000 de bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en otro video. Hasta luego.